Bueno, buenas tardes, yo soy Alejandro Denes, soy asesor de la Dirección Nacional de Cultura de Uruguay y estamos ahora en los jardines del Museo Nacional de Artes Visuales. Recientemente han inaugurado una muestra sobre la Revolución Rusa 1917. Un poco contame dónde está y en qué consiste la muestra. Es verdad, bueno, esta muestra surge a partir de la coordinación de museos de Uruguay. Un poco bueno, aprovechando el aniversario de la Revolución del año 17, pero sobre todo por cómo esa muestra vincula lo que eran las vanguardias artísticas de principios del siglo XX con la Revolución de octubre del 17 y también con el sistema de museos de Uruguay, ¿no? Es una muestra que aprovecha eso para hacer una difusión de esas vanguardias. Primero hoy que está en el Museo de la colección García Uriburu, que es un museo que está administrado por el Ministerio de Educación y Cultura, en base a un legado que deja Nicolás García Uriburu. Él dona esa colección de arte rioplatense al Estado uruguayo. El Estado uruguayo es custodia de esa colección. Y ese museo no solamente alberga de esa colección, sino que también tiene colecciones temporales. Esta muestra de carteles de la Revolución del 17 se organiza junto con el Instituto Cuesta Duarte. El Instituto Cuesta Duarte pertenece a la Central de Trabajadores del Uruguay y ahí hay un trabajo conjunto de los museos del Uruguay con el Instituto Cuesta Duarte. Aprovecho para preguntarte, tú sos docente de arte. Bueno, fui docente de arte, ahora estoy más dedicado a la gestión y bueno, y también trabajando desde la gestión en la creación del Instituto de Artes Visuales. Fui docente hasta durante unos 12 años en la Universidad de la República. Te puedo preguntar entonces que nos cuentes un poquito qué fueron esas vanguardias de la Revolución Rusa, empezaron de antes, en qué consistió, cuáles fueron los movimientos. Sí, ahí se da una cosa importante en ese principio del siglo XX, porque la Revolución de Octubre no fue la única revolución que aconteció en ese momento. Venimos de un final del siglo XIX, en donde recuerdan todo lo que produjo la Revolución Industrial. Esa fue una de las revoluciones, ¿no? que se cruzan ahí, y en donde aparecen no solamente los cambios sociales que llevaron a esta Revolución de Octubre en la Rusia zarista, donde una economía, por un lado, con clases populares muy empobrecidas y por otro lado, monarquías que no condecían con lo que estaba pasando socialmente. Esta revolución industrial produjo una serie de formas de producción en la industria, fundamentalmente. No olvidemos, a final del siglo XIX aparece el invento que en su momento era tomado como una no como algo para el disfrute de las masas, sino que fue el cine de los Lumière, sino que era casi como un descubrimiento científico, ¿no? Bueno, ese descubrimiento de la imagen en movimiento hace un aporte a estas vanguardias que surgen en el 19. También los métodos de producción en las imprentas, por ejemplo. A final del 19 surgen, por ejemplo, lo que es la litografía, lo que es el trabajo en reproducciones de calidad en las máquinas de imprenta que se perfeccionan. Por otro lado, también los propios movimientos artísticos en el final del siglo XIX, en donde comienza a aparecer lo que es la no figuración. Esto también es utilizado por estas vanguardias que trata esta muestra de afiches. También otras revoluciones, por ejemplo la del transporte, ¿no? La gente ya no se mueve más en las ciudades a pie o a caballo o en carretas, sino que aparecen los tranvías, aparecen los trenes. Eran todos signos de modernidad que producían cambios en la percepción de las personas, ¿no? No es lo mismo una persona desplazarse en una ciudad a pie que desplazarse en una ciudad en un tranvía, ¿no? La velocidad a la que se expone a los fenómenos de la ciudad es diferente
Y ahí surge una nueva cara de algo que era muy antiguo, ¿no? Porque en las ciudades medievales ya existían carteles con información o con edictos que se colgaban en la plaza, pero eran carteles hechos a mano o con formas rudimentarias de imprenta. Ahora teníamos la imprenta de calidad, teníamos esa nueva percepción de los movimientos de la ciudad, para lo cual era necesario que los mensajes que se transmitían tenían que ser de rápida lectura. Entonces ahí tenemos otra píldora, otro granito de arena más a este tema de cómo estas vanguardias utilizan el cartel o el póster o el afiche como forma de comunicación. Era una forma de comunicación que pueda asimilarse a lo que hoy es la televisión o el internet para nosotros. Era una forma de comunicación de masas que llegaba a miles o a cientos de miles de personas, y que esa percepción de lectura tenía que ser ajustada a esos tiempos. ¿Quién hacía estos carteles? ¿Hay artistas que estaban atrás de esto? ¿Dónde se veían estos? Exacto, ahí, esto es una sucesión de hechos que se van manifestando, ¿no? Nada nace por acaso. Nosotros tenemos a principios del siglo XX, tenemos una de las vanguardias que aparece ahí, que son los suprematistas. Los suprematistas entienden al arte muy despojado, entonces hay estas vanguardias, y una de las vanguardias que aparece conjuntamente o paralelamente a lo que fue la Revolución Rusa es el constructivismo. Entonces son vanguardias que trabajan más sobre la abstracción, trabajan con formas geométricas, y esto los diseñadores gráficos toman esa percepción artística de estas vanguardias y la llevan a los carteles. Entonces ahí tenemos algunos de los grandes artistas del constructivismo que utilizan el cartel como forma de expresión. Por ejemplo, tenemos a Rodchenko. Bueno, por otro lado está Kandinsky también haciendo su aporte. O sea, eran artistas que hoy los vemos dentro de las vanguardias artísticas, pero si analizamos un poco, su trabajo en la gráfica es fundamental. Y sobre todo en los artistas de la Rusia de ese momento, que como una forma de romper con el régimen anterior, se declaran a favor de la revolución y se declaran a favor de romper con formas bueno, todas las vanguardias rompían con lo que pasaba antes, ¿no? Y adoptan la expresión en la gráfica como una de sus manifestaciones más potentes. Esta muestra que tenemos hoy en la Uriburu recoge eso. Y ahí se juntan bueno, hoy hablaba del cine, ¿no? En esos años de los principios, los albores de la Revolución Rusa, el cine fue una de las formas también de transmitir ideología, de transmitir pensamiento, de transmitir realidad, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, algunas películas muy importantes, como El acorazado Potemkin de Eisenstein, que él lleva a las grandes masas uno de los acontecimientos que desata la Revolución de Octubre, como fue lo que pasó con con el barco Aurora y lo que pasa en esos años. El afiche para El acorazado Potemkin, que integra esta muestra, es una obra maestra artística de las vanguardias, y que en su momento era eso, ¿no? Era un afiche, era un cartel para promover la película, pero que eso dio paso a gran parte del desarrollo de arte de vanguardia en esa época, ¿no? El uso de colores plenos, el uso de la fotografía, el uso del fotomontaje, ¿no? La fotografía también es otra revolución que venía del final del 19, y que estos artistas rusos lo saben usar muy bien, ¿no? Hoy lo que a veces nos maravillamos de ver qué se hace con el Photoshop, bueno, esta gente ya lo hacía hace 100 años, usando técnicas tradicionales, pero muy de vanguardia hasta el día de hoy, ¿no? Los fotomontajes eran fotomontajes no con ordenadores como lo hacemos hoy, sino a través del enmascaramiento de películas, pero bueno, eran verdaderos capos, podemos decir, en el uso de esas técnicas. ¿Esta revolución también fue una revolución cultural en cuanto a otras de las artes, en el ballet, en la música? Sí, ahí se junta todas las artes, ¿no? Sabemos, bueno, el cine como un arte que aglomera no solamente la imagen, sino también la música, pero también se da el fenómeno en la música, se da el fenómeno en la literatura.
se da el fenómeno en la poesía. O sea, este quiebre con lo que se venía haciendo anteriormente se da en varias manifestaciones artísticas y bueno, en esos años que eran muy fermentales, todo esto coexistía y bueno, era una época de grandes cambios en la percepción artística de las personas. Los artistas generaban manifiestos, hacían también revolución a través del arte, creían que el arte también colaboraba a la revolución. Bueno, ese es un poco uno de los leitmotiv de las vanguardias, ¿no? Cada vez que aparecía una vanguardia, nos referimos a vanguardia con este fenómeno que ocurrió en la primer cuarto del siglo XX. No había vanguardia que no se apreciara tal de que se expresara a través de un manifiesto. O sea, nosotros estamos aquí porque queremos romper con el orden que existía anteriormente. Así pasó con las otras vanguardias que ven en Europa en ese momento, los futuristas, por ejemplo, en Italia, los Dada, en Suiza, los movimientos que hubieron en Francia, en España. O sea, era una época que quien se sentía vanguardia no solamente lo expresaba a través de su arte, sino que lo manifestaba, ¿no? Decía, nosotros estamos aquí porque queremos romper con lo que existía anteriormente. Entonces, eso también pasa en la Rusia, y una de las manifestaciones fue esa: nos plegamos a la revolución, ¿no? Eso creo que era un hecho político, porque eran artistas que se definían ideológicamente a favor de la revolución política y social, y también lo hacían desde su propia existencia como artistas. Alejandro, te pregunto si esto tuvo un efecto internacional, porque también en América Latina, en el Uruguay, se está dando una fermentación de formas de arte también con similitud. ¿Qué pasaba? ¿Se extendió? ¿Era un proceso natural de la época? ¿Qué pasa con eso? Bueno, en esa época, por supuesto que las comunicaciones no eran lo que son hoy día. O sea, las noticias demoraban días en viajar desde Europa, por ejemplo, a Sudamérica, pero también en Sudamérica existían movimientos de vanguardia, ¿no? Si bien los cambios sociales de Sudamérica tomaban otros tiempos, también existieron ecos de esas vanguardias, sin ir más lejos, ¿no? Aquí en Uruguay teníamos lo que pasaba con Barradas, que era un artista que integró esas vanguardias en Europa, pero a partir de su sensibilidad de Río de la Plata, digamos, o Torres García como uno de los exponentes más fuertes en el constructivismo y continuador si se quiere, con una mirada desde el sur de estos movimientos de vanguardia en el norte europeo. También pasaba eso del otro lado del Océano Atlántico, en los Estados Unidos. O sea, estos cambios sociales, científicos y culturales explotaron como vanguardias en casi todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Gracias.